Esto es Terapia para Llevar, conversaciones que curan con Paola Van. Y te doy la bienvenida a este episodio que se llama Los 3 secretos de mi relación de pareja. Son las 3 claves que han hecho, a mi parecer, que mi relación de pareja prospere, a diferencia de otras relaciones en las que he vivido muchísimo sufrimiento. Deseo que este capítulo te sea de utilidad y antes de entrar de lleno en el tema, quiero compartirles que durante todo el mes de mayo he dejado como regalo para las mamás un cupón de 50% de descuento en el taller Mommy Sattva que está en la página de terapiaparayevar.com. Este es un taller para mamás que quieren vivir su maternidad y la crianza como una práctica espiritual. Y es que tenemos la idea de que la espiritualidad solo puede cultivarse seriamente sobre un tapete de yoga o en un cojín de meditación con una práctica seria o en un retiro en la montaña o en una ceremonia con plantas. Y la verdad es que cuando tienes hijas, hijos, hijes y particularmente en los primeros años, queda poco tiempo para llevar una práctica así, pero esto no significa que no puedas llevar una profunda práctica espiritual, porque la maternidad es una de las ofrendas más grandes y de los servicios más grandes que se puede hacer por la vida. En mi propia experiencia es sumamente parecido a vivir en un retiro espiritual y en una práctica meditativa constante. Y concebirlo así ha sido para mí y para las mamás de la comunidad de Mommy Sattva una diferencia muy importante en nuestro proceso. Así que si quieres conocer esta propuesta, tener herramientas para vivir tu maternidad de manera más despierta y como una profundísima práctica espiritual, ve a la página de terapiaparayevar.com y ve también al Instagram de terapia.parayevar y en ese Instagram mándame un mensaje directo solicitando el cupón de descuento. Y cuando lo metas en la página, al hacer checkout, te va a aplicar un 50% de descuento. Se trata de 4 clases de 90 minutos que puedes ver a tu propio ritmo tantas veces como quieras. Y bueno, ahora sí, vamos a entrar en el tema. Y siempre es difícil hablar de relaciones porque vivimos en una cultura que nos ha creado una serie de ideas románticas acerca de cómo tienen que ser las relaciones de pareja y entonces pensamos que todas deben ser eternas y la verdad es que está siendo todo un desafío en estos tiempos en los que hay acceso a nuevas formas, a diferencia de lo que vivieron nuestras abuelas o nuestras madres, que tenían que quedarse en un matrimonio que a veces ni siquiera ellas mismas escogieron o sí, pero del cual después no podían salir porque era todo un estigma social y en fin. Pero ahora vivimos en tiempos donde esto está totalmente accesible, cambiar de pareja y a la vez habemos quienes conservamos de alguna manera el anhelo no tanto de variar y de cambiar, sino de profundizar en el camino de aprendizaje y de amor y de despertar con una persona que hemos encontrado como afín. Para mí fue totalmente un viaje en el que experimenté muchísimo sufrimiento en algunas etapas y en relaciones anteriores, poder llegar a construir y seguir construyendo día a día
una relación que considero próspera y que camina saludablemente. Y por eso quiero compartirte, en mi perspectiva, algunas de las propuestas, herramientas o yo llamo claves que han permitido que eso se dé de esa manera. Le he propuesto a Jeffrey, el papá de mi hija, que venga a platicarnos también de este tema porque me hubiera encantado que también esté la voz masculina. Sin embargo, su idioma nativo es el inglés y no se siente tan cómodo hablando de otros temas que no sean su especialidad, como los cursos de cuencos, en español, porque siente que no se puede expresar como él quisiera a veces. Entonces, mientras se decide a venir al podcast y platicarnos de este tema, pues decidí que voy a compartirles acerca de las que ambos creemos que son algunas de las claves que han permitido que nuestra relación prospere. Por supuesto, no son las únicas, ni son recetas automáticas para la felicidad, pero sí pueden darnos mucho en qué pensar y en qué trabajar. Y quiero hacer una aclaración importante, porque por supuesto vivimos en un tiempo donde las relaciones no solo se dan entre hombres y mujeres, como es el caso de mi relación de pareja. Y las relaciones no solo se dan en pareja, sino que ahora hay muchísimas más formas y muchos más intentos de relacionarse que a mí me parecen de lo más válido. Y sin embargo, porque es el lenguaje que me viene más natural debido a que es mi experiencia más inmediata, voy a hablar de relaciones refiriéndome a hombres y mujeres, ¿ya? Pero esto no quiere decir que este episodio sea exclusivo para personas heterosexuales, sino simplemente lo que quiero explicarte es algo que te he contado, alma hermosa, en otros episodios, y es que en las relaciones en las que la estructura sí es una pareja, siempre hay alguien que tiene una mayor esencia femenina o con características femeninas o con características masculinas. Así sea una relación de pareja entre dos mujeres o entre dos hombres o dos personas que se consideran no binarias, para que se dé la atracción, siempre va a necesitar haber un fenómeno muy físico, muy fisiológico también, que es la polaridad. ¿A qué me refiero con esto de la polaridad? Y aquí empiezo a explicarte un poco de lo que te quiero compartir hoy. Así como literalmente para que un imán atraiga a otro imán, necesitamos dos polos, ¿cierto? Uno masculino y uno femenino. Asimismo, sucede en las relaciones entre personas también. Y esto no necesariamente tiene que ver con la fisiología, pero aún en una relación de dos hombres, repito, o de dos mujeres, por poner un ejemplo, siempre va a haber alguien cuya esencia tienda más a la polaridad masculina y a otra persona que tienda más a lo femenino. De hecho, cuando esto no es así, incluso entre hombres y mujeres, se pierde el deseo, se pierde la atracción, se pierde este interés, y es ahí cuando una o las dos partes o anhelan tener una relación que les despierte más deseo o salen a buscarla afuera, ¿ya? Entonces, una de las primeras claves que Jeff y yo, y me atrevo a hablar por él, porque de hecho esto yo lo aprendí más de él, y que nos ha ayudado a tener una relación que aquí y ahora está prosperando y la considero saludable, es que ambos hemos identificado cuál es nuestra esencia principal. En nuestro caso, su esencia o su polaridad principal es masculina y la mía claramente es femenina. Y darle espacio a que eso se exprese ha sido una de las claves fundamentales
de nuestra relación. ¿Y a qué me refiero con eso? Te pongo ejemplos muy concretos. En general yo he visto un fenómeno en el que por parte de los hombres hay muchísimo temor a ciertas características que son esenciales de la femineidad. ¿Cuáles son estas características? La emocionalidad, el cambio, la fluidez, la intensidad. ¿Saben? Vivimos en una cultura que cuando una mujer muestra demasiada emoción, demasiada pasión, demasiada intensidad, esto se patologiza, ¿ya? Y entonces eres una intensa o incluso estás loca, ¿ya? Y esto, bueno, es un tema serio porque está incluso, pues sí, documentado que las mujeres han sido mucho más patologizadas y medicadas con medicamento psiquiátrico para supuestamente controlar este aspecto emocional y que una cultura con una perspectiva mayormente patriarcal ha considerado patológico o desequilibrado. Y sin embargo, esto es parte de nuestra naturaleza. Las mujeres o quienes ocupamos la polaridad femenina en una relación y mucho más si esto tiene que ver con un aspecto fisiológico, somos cíclicas. Tenemos ciclos hormonales que van variando y que cambian nuestra configuración física y emocional, y esto sucede cada mes para las mujeres que todavía menstruan, pero hay ciclos mayores, ¿no? La adolescencia y luego cambian las hormonas, por ejemplo, en un embarazo o en un puerperio o en la lactancia o en la perimenopausia o en la menopausia. O sea, las mujeres tenemos esta naturaleza que cambia y que intensifica o suaviza nuestras emociones y nuestra capacidad para poner la atención en ciertos aspectos de la vida en distintos momentos. Y a su vez, quien ocupa la polaridad masculina tiene la característica esencial, por ejemplo, de la ecuanimidad. Es una realidad que los hombres hormonalmente en sus ciclos fisiológicos y en la esencia de su naturaleza se realizan mayormente si manifiestan ecuanimidad, serenidad, vacío, ¿ya? Y a la vez, claro, hay una naturaleza que busca vencer, lograr, tener dopamina. Y ojo, aclaro, esto no quiere decir que nos sometamos a formas culturales impuestas, ¿no? Las mujeres tienen que ser así y los hombres tienen que ser asado. De hecho, a mí algo que me ha causado como bastante resistencia, a veces pues de la espiritualidad o pseudo espiritualidad comercial o pop a la que tenemos acceso ahora, es que de pronto como que se promueve un código de vestimenta o una manera de comportarse para los hombres y hasta de disfrazarse también para las mujeres para crear esta pseudo identidad de lo que es ser una mujer y un hombre. No, lo que te estoy contando no tiene nada que ver con eso. Es algo más profundo, tiene que ver con la esencia de cada persona, y cada quien puede manifestar la feminidad y la masculinidad de maneras muy diversas, y a su vez, una cosa no contradice la otra, hay características esenciales. Y entonces parte de lo que te quiero decir es que en estos tiempos me parece y ha sido fuente de muchísima conciliación y prosperidad para mi relación de pareja el entender que a partir de mi esencia femenina y de la esencia masculina de mi pareja, cada uno tiene distintas tareas en el trabajo interno. A ver, concretamente, me parece que a los hombres les toca en estos tiempos
crecer en su capacidad de ecuanimidad sin desconectarse. O sea, porque una cosa es desconectarse a través del alcohol, del fútbol, del trabajo. Eso es desconexión en sus extremos. Pero ¿qué tal crecer en la capacidad de hacer espacio, no solo tolerar, sino en el mejor de los casos, gozar, celebrar y hasta promover la expresión de la naturaleza emocional, creativa, intensa, apasionada, fluida, creativa de las mujeres o lo femenino? Repito, esto no solo aplica para hombres y mujeres, sino para quien ocupa la polaridad masculina o femenina. Entonces, en la medida que esto suceda, por supuesto va a haber mucho más armonía. Y claro, es posible que ahora los hombres salten o alguien diga, ¿pero qué? Eso significa que si una mujer es emocional y su intensidad y yo voy a aceptar arrebatos y violencia, y ahora un argumento que escucho mucho es que dicen ahora las mujeres que son muy empoderadas son bien violentas y son castrantes y odian a los hombres. Esto no tiene nada que ver con lo que estoy proponiendo. De hecho, me parece que la tarea de las mujeres es refinar, encontrar maneras creativas y no destructivas de vivir, de expresar, de celebrar y de compartir con sus parejas y con el mundo su energía o nuestra energía femenina y lo que de ella quiere expresarse. Porque, ojo, y también vale decirlo, que es una realidad que en estos tiempos la gran mayoría de las personas, y esto está estadísticamente confirmado, tenemos fuertes secuelas de trauma. O sea, vivimos en un planeta, almas hermosas, donde la mayoría de nosotros hemos sido profundamente traumatizados. Y claro, nuestros sistemas nerviosos están hechos un caos. Y están delicados y resentidos y heridos y con poca tolerancia. Entonces, para cualquier persona que quiera que sus relaciones prosperen, es requisito ir generando un sistema nervioso más resiliente, más fuerte y a la vez cuidar este sistema nervioso, entender sus mensajes, hacer crecer su capacidad, su fluidez. Y entonces, claro, parte de la tarea de las mujeres tiene que ver con refinar y con poder danzar y encontrar un lenguaje común y un espacio en el cual podamos danzar en nuestras relaciones, dando espacio para expresarnos, pero también considerando pues que tenemos estas limitaciones por nuestro trauma. Entonces, número 1, identificar y hacer espacio para nuestra esencia sexual, ya sea femenina o masculina. Y ojo, porque con sexual no me refiero solo al tema genital, sino de nuevo a todas las expresiones de lo femenino y lo masculino de maneras constructivas más que destructivas, y celebrar en el otro, en la otra persona, su propia esencia. Y entonces, por ejemplo, a veces yo digo, yo soy súper llorona. Y le digo, ay, perdón, que estoy llorando, que no sé qué. Me dice, pues, si no quisiera eso, entonces, pues, tendría como pareja una caja de cartón. Y me lo ha dicho así literalmente, o me iría con mis compas, ¿no? Pues, yo quiero estar en relación con una mujer, y a mí esto, wow, me ha transformado profundamente, porque yo vengo de una historia donde, o sea, no solo en las relaciones de pareja, sino desde mi infancia y en casa fue algo tan penado, tan castigado, tan juzgado y criticado, mi emocionalidad, mi sensibilidad, mi manera de expresarme y de ser en el mundo, que era distinta a lo que era la normalidad en mi familia. Y entonces llegar hasta a este espacio donde me dicen, prefiero una mujer que una caja de cartón o que un compa, ha sido
de un nivel de sanación y de medicina para mí que se lo deseo a todo mundo. ¿Y significa esto que yo abuse de ese espacio? No, significa, o para mí lo que se ha dado es al contrario, en respuesta y en reciprocidad. Mi deseo y mi anhelo es dar más espacio, más respeto, más honra a la naturaleza y al ser verdadero de mi pareja. Entonces, clave número 1, honrar tu propia esencia y honrar y celebrar la polaridad en la otra persona. Número 2, algo que he descubierto que ha sido fundamental y que me hace escoger una y otra vez a Jeffrey, el papá de mi hija, como compañero y como pareja, es que, y en esto por supuesto se parece a mí, es que tiene una intención absolutamente comprometida en amar. Y esto no lo hace directamente por mí, sino como un voto personal, como una práctica espiritual. Su prioridad es amar incluso antes que ser amado. Y esto es bien interesante porque mi experiencia en otras relaciones y mi experiencia en general de lo que escucho en consulta a veces y de lo que he visto, es que hay una tendencia y una especie de hambre del alma que justamente viene de todas estas heridas de nuestra infancia, que hace que querramos recibir amor y por fin encontrar quien nos proteja y nos quiera y nos dé. Y este puede ser un enfoque muy equivocado que parte de la carencia y que es poco nutricio para las relaciones. De hecho, eso viene de una herida infantil y difícilmente se va a satisfacer en una relación de pareja adulta. Sin embargo, cuando el enfoque es a dar, a amar, a seguir cultivando la virtud en mí para compartirme con la otra persona, entonces se puede volver una danza interesante, no siempre fácil, pero sí constructiva. Entonces la segunda clave es que ambas personas tengan como prioridad amar incluso antes que ser amados, dar antes que recibir. Y entonces, ojo, la tercera clave que va muy de la mano de esto es que esto tiene que ser mutuo. Tiene que haber una mutualidad, porque entonces si no, donde hay asimetría, donde hay desequilibrio, donde solo una persona quiere dar y la otra solo quiere recibir y tal, entonces se vuelve una relación de abuso. La mamá del abuso, y te lo he dicho, alma hermosa, aquí varias veces, es la asimetría, es el desequilibrio. Entonces la tercera clave es la mutualidad, el equilibrio. La mutualidad significa que tú quieres tanto como yo que esta relación funcione y que tú vas a hacer tanto esfuerzo como yo para que así sea. Pero va un poquito más allá porque a veces, y es una tragedia cuando esto pasa, he visto relaciones en las que, bueno, lo común es que a veces una persona tiene mucho más deseos que la otra y mucho más disponibilidad para que la relación funcione. Y ahí de entrada ese desequilibrio va a hacer que a la larga esta relación no prospere. Y no prospere puede ser que se separen o que lleven una larga vida miserable juntos. Entonces, esto es común. Pero también algo trágico que he visto es cuando las dos personas quieren que funcione y quieren amar, pero están en distinto nivel o en distinto momento de la vida y no hay ahí de nuevo una mutualidad, un equilibrio. Entonces, por ejemplo, no es que sea imposible que esto funcione, pero sí lo dificulta. Cuando alguien, por ejemplo, ha hecho mucho trabajo interno, ha invertido mucho en terapia, en crecimiento, ha realmente cultivado su espiritualidad, ha cultivado su jardín interno y la otra persona está al principio y entonces como que le echan ganas y una empieza a invitar a la otra, pero en realidad nunca se emparejan y no tienen un lenguaje común
y esto se vuelve muy difícil, pero puede ser de manera muy práctica, no solo en esto. Uno tiene 3 hijos que cuidar y la otra persona pues no tiene hijos. Uno produce mucho más, tiene mucha más capacidad de producir creativamente o materialmente, etcétera. O uno se produce un desbalance porque uno padece una adicción muy discapacitante. En fin, hay muchas maneras en las que la mutualidad y el equilibrio pueden no darse. Y esta sería la tercera clave, si te lo pongo muy sencillo, es que ambas partes tienen que tener el mismo nivel de ganas, y tienen que ser muchas ganas, para que una relación funcione, continúe, prospere, y deben ser capaces, claro, de manifestarlas, de encarnarlas, no solo de pensarlas. Entonces, espero, alma hermosa, que esto te sirva y te dé algo para reflexionar. Y me gustaría, como en otros episodios, cerrar poniendo una especie de rezo, intención, para recordar que todas las tradiciones de sabiduría ancestral nos han hablado de una cosmovisión similar. ¿Qué quiere decir esto? Si tú investigas en los mitos de la creación de la sabiduría ancestral, y me atreveré a decir antes como de todas estas historias judeocristianas que nos han llegado, que dicen que las mujeres salimos de la costilla del hombre y que luego fuimos expulsados del paraíso y tal, mucho antes y en la esencia más original de la sabiduría, los mitos hablan de una especie de vacío. Un vacío que al manifestarse creó algo binario, un 0 y un 1, un hay y no hay. Y esto binario se convirtió en 2 polaridades que hemos llamado masculino y femenino, Shiva y Shakti, padre y madre, yin y yang. Esta unión de Lometeo tiene muchísimos nombres según la tradición a la que te refieras. Pero si algo es general y arquetípico, es que ambos se consideran principios sagrados de la vida. Y entonces, por supuesto, ambos merecen un lugar sagrado, y el reconocimiento y la prosperidad y el respeto y la pertenencia en ese sentido. Y claro, como también te he contado, claro que estamos en un movimiento de equilibrarnos, porque durante mucho tiempo pareciera que la energía femenina, en todas sus manifestaciones, ha sido y sigue siendo limitada, maltratada, oprimida y en fin, pero partimos desde este principio sagrado del equilibrio y de la honra de ambas polaridades, que podamos recordar esto profundamente, que podamos vivirlo así profundamente, como sea que queramos manifestar nuestras polaridades, que nos equilibremos internamente en nuestro femenino y en nuestro masculino, y que así podamos vivirlo afuera y en todas nuestras relaciones. Gracias por tu atención, y si consideras que este podcast es útil, nos sirve mucho que le pongas 5 estrellitas, que le des clic a la campanita para seguir cuando hay episodio nuevo, y por supuesto también que lo compartas con todas esas personas que creas que pueden tener afinidad y verse beneficiadas por este contenido. Mi nombre es Paola Van, soy psicoterapeuta, y mi pasión y mi trabajo ha sido integrar aportes de la psicología y la neurociencia con el conocimiento y la sabiduría de las tradiciones de la espiritualidad ancestral. Te dejo este episodio por todas mis relaciones, y puedes tener más información de los cursos, las sesiones, los eventos, las ceremonias en estos 3 perfiles: @PaolaAvan con B grande como abanico, @terapia.parallevar y @pachamamita.mamitatierra, que son los principales canales a través de los cuales me comunico. Y por favor, suscríbete al boletín de la página terapiaparallevar.com,
donde puedes encontrar algunos cursos, un blog y estos podcasts.